Santander a esta segunda parte del ciclo de conferencias de divulgación de la ciencia y en particular de la física, gracias al convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria y el Ateneo de Santander. Tenemos el gusto de presentarles estas tres conferencias de la segunda parte de este curso. La primera pues la va a dar al profesor Alberto Coz y tratará sobre el valor de los residuos. La presentación, siempre ustedes ven a Alberto Ruiz, pero por motivos evidentemente profesionales no puede estar en Santander, y va a hacer la presentación Jonathan Piedra, que hará la tercera conferencia de este ciclo el 27 de junio, Conciencia de Cine, así que no se lo pierdan. Así que, preséntale. Bueno, como han visto, tengo aquí la chuleta. Intentaré no leer mucho porque no soy fan de las chuletas, pero es que Alberto tiene mucha información y no he podido memorizarla las últimas 24 horas. Como bien he dicho, Mercedes es profesor titular en el Departamento de Química, Ingeniería de Procesos y Recursos de la Universidad de Cantabria. Y, bueno, lo veremos ahora, en breve. Su investigación se centra en la valorización de residuos y, bueno, dice por aquí que sobre todo se centra en residuos orgánicos, biomasa y biorefinería. ¿Verdad, Alberto? Ha participado en un montón de proyectos, por aquí dice 38, pero seguro que más, de investigación, y es incluso responsable de algunos de ellos, a nivel tanto local como europeo. Como buen investigador, pues publica habitualmente artículos científicos, participa en congresos contando lo que realiza, y veo que no ha parado, porque ha trabajado en Grecia, en Finlandia e incluso en el Imperial College de Londres. La parte de la que yo más reconozco es la parte de divulgación, estamos un poco aquí. Yo le vi quizás por primera vez en el Pint of Science el año pasado, que hablaba también de residuos. Hemos compartido junto con Diego, que está aquí a mi izquierda, y con una compañera matemática, lo de la intuiciencia buena mía, que fue aquí en el Ateneo hace un par de meses aproximadamente, y que nos lo pasamos todos muy bien. Y bueno, pues aquí le tenemos ahora para que nos hable un poco más serio, no mucho más, por favor, Alberto, sobre los residuos y qué se hace con ellos. Nada más. Gracias. Buenas tardes a todos. A continuación, entonces, voy a presentar la conferencia El valor de los residuos. Trabajo en el Departamento de Química, Ingeniería de Procesos y Recursos, como ha dicho Jonathan, de la Universidad de Cantabria, y dentro de este departamento en el grupo de investigación GER, que es de Ingeniería de Verde y Recursos. Bueno, para comenzar las diapositivas, quería plantear la cantidad de residuos que se generan en Europa y en España. Entonces, en esta figura se presentan la generación de residuos anual de datos de Eurostat. Entonces, en Europa se generan aproximadamente 2.600 millones de toneladas de residuos al año. Y de estos, 111 millones de toneladas se generan en España, que sería el 10º país en generación de residuos dentro de Europa. Si hacemos la gráfica en función de los residuos que generamos por persona, hay diferentes criterios, pero bueno, yo he escogido la cantidad de residuos mayoritarios que se generan por persona, en donde no se incluyen los minerales mayoritarios, serían el resto de residuos. Entonces están incluidos aquí los domésticos, industriales, etcétera. Y generamos unos 1.800 kilogramos de residuos por persona en Europa como media, y en España 1.500 kilogramos por persona. Entonces ya esto pues, nos da una idea de la cantidad ingente de residuos que se generan, y que esto pues, es una problemática. Entonces, otra forma de ver es a través de, no sé si funciona internet, pero bueno, si no, no importa. Hay una página web del país donde diariamente y cada segundo se va mostrando la cantidad de kilos que se generan en España. Bueno, ahora nos ha puesto una publicidad. Entonces,
Si ven ustedes aquí, se va observando cómo va variando la cantidad de kilos, aumentando segundo a segundo, y esta sería la cantidad total que llevamos generando durante el año 2017. Bueno, también aparece la estimación de que aproximadamente una persona de unos 70 kilos produce al año unas 6 veces su propio peso en basura. Y esto sería, en este caso, incluidos únicamente residuos domésticos, no estarían incluidos todos los residuos que habíamos visto antes. Otra de las barbaridades que pueden pasar por la cantidad de residuos que generamos es esta, es la isla de la basura, que se descubrió aproximadamente en 1985 y que Charles Moore fue el que ya la puso en evidencia en artículos científicos. Y bueno, pues es una isla de basura que está aproximadamente entre Japón y Hawái, y es en un lugar donde no es casi transitable por los barcos, por los buques, y por eso no se la conocía hasta este momento. ¿Qué características tiene esa isla? Pues contiene millones de kilómetros cuadrados, es muchísimas veces España. Tiene unos 100 millones de toneladas de residuos que se almacenan ahí debido a las corrientes marinas, y aproximadamente en algunas zonas tiene hasta 2,7 partes de plástico frente a una sola de plancton. Entonces, pues esto da lugar pues, a toda una problemática en el Océano Pacífico. Además de esta noticia, hay otra muy similar reciente de las redes sociales, que la Universidad de Cádiz ha participado en un proyecto en el cual han visto también la existencia de una gran cinta transportadora, han denominado ellos, de residuos plásticos en la zona del Ártico. Y pues sería similar a lo anterior. Bueno, si pregunto un poco a la audiencia qué tipos de residuos generamos, yo creo que todos pensamos un poco en la basura diaria. Entonces, la basura diaria podemos tener sobre todo los residuos de los contenedores, pues plástico, papel, orgánico, vidrio. Pero si pensamos más allá y pensamos en esa cantidad de residuos que generamos a lo largo del año, ya empezamos a pensar otro tipo de residuos, como pueden ser los automóviles, como pueden ser equipamientos eléctricos, electrónicos, como pueden ser cuando hacemos obras en casa, por ejemplo, o construimos una nueva casa, toda la cantidad de residuos de construcción que se generan, los neumáticos fuera de uso, por ejemplo, o los residuos del jardín, de las podas. Y estos serían residuos que generamos si pensamos como individuos, cada uno por sí mismo, digamos. Pero si pensamos más colectivamente también, podemos pensar no solo en la cantidad de residuos que generamos día a día, sino también en ocasiones especiales, como pueden ser los residuos en el turismo. Yo me asombré la primera vez y única que fui a un crucero, que el último día en el diario de a bordo nos decía la cantidad de consumo de alimentos que habíamos necesitado en ese crucero solamente en 15 días. Y eran pues muchísimos toneladas de carne, de pescado, de todo, que además llevan envases, etcétera, que todo eso pues son residuos generados únicamente en 15 días de vacaciones. Dentro de eso también todos los residuos generados en los restaurantes, etcétera, que en principio nosotros no pensamos que los generamos, pero sí somos los consumidores de esa comida, e incluso los residuos que se generan industrialmente y que nos sirven para nosotros comprar esos productos que se generan industrialmente, o nosotros incluso participar en el trabajo dentro de esa industria. Entonces, toda esa cantidad de residuos pues son ejemplos de residuos que generamos y que van incluidos en esa suma. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Cuál sería la gestión de residuos? Bueno, evidentemente esta fotografía sería una gestión no adecuada, pero bueno, ahora lo explicaré más detalladamente. Hay varias vías para ver cómo se puede gestionar un residuo. Entonces,
yo lo he dividido un poco en dos vías generales. Una sería la gestión por etapas, lo he denominado, donde lo que se trata de ver es qué hacemos con los residuos que se han generado. Entonces, normalmente esas etapas han sido representadas tradicionalmente en una especie de triángulo o pirámide, donde el vértice superior representa la parte medioambientalmente más satisfactoria, que sería la verde, y la parte inferior la menos. Y más o menos donde, sobre todo más antiguamente, más allá, la parte superior era menos utilizada y la parte inferior era más utilizada. Como veremos después, ahora pues es un poco más parecido. La parte superior sería, el primer caso sería sobre todo la reducción en origen, es decir, generar menor cantidad de residuos de la que generamos. Después, las segundas vías, que pueden ser varias, son buscar un uso a ese residuo que generamos, que no sea un residuo, que sea un recurso. Si no, ya sería tratar el residuo o verter el residuo. El vertido sería la opción medioambientalmente menos satisfactoria y la reducción sería la más satisfactoria y el uso la siguiente. Otra forma de ver la gestión, sobre todo más actual, es con una gestión global. ¿Qué implica esto? Lo que ocurre con los residuos es que desde que se producen los residuos, que inicialmente han sido normalmente productos, porque han servido para algo y después ya dejan de serlo, todos esos residuos han tenido una serie de etapas entre su fabricación, el consumo, la distribución, etc. Y durante todas esas etapas se puede hacer algo para evitar tener tantos residuos y para mejorar también después el uso de esos residuos cuando se desechen. Entonces, ese planteamiento de una gestión global, que sería más en ciclo, lo de la economía circular y todo esto que está ahora más en boga, sería la segunda vía. Y esta la he dividido un poco en dos etapas también, que serían las etapas que os he señalado anteriormente, de los ciclos que lleva el residuo a lo largo de su vida, y la composición, porque muchas veces también la composición propia del residuo sigue estando a lo largo de toda esa vida, y entonces podemos seguir disfrutando de esa composición, que muchas veces es un uso que podemos aprovechar. Entonces, estas dos formas de gestión, bueno, comentaré posteriormente más o menos cada una de ellas. A la derecha de la diapositiva se representa también con la misma página web de estadísticas de Europa, Eurostat, de qué es lo que se está haciendo año tras año en Europa con los residuos, sobre todo domésticos. Entonces, en Europa, de los residuos domésticos, el 43% aproximadamente es vertido. Entonces, esta sería la parte menos satisfactoria, digamos. El relleno sería un 11% para relleno de suelos, etc. El reciclado, que ya sería una opción de uso, que ya sería mucho más satisfactoria medioambientalmente, sería también aproximadamente un 40%, y ya menos, aunque también pueden ser para su uso, un 2% la incineración y un 5% la valorización energética. Señalaré después la diferencia entre ambas, pero básicamente es que en la incineración no se aprovecha la energía que se genera, mientras que en la valorización energética sí se aprovecha esa energía. España está señalado en rojo y aproximadamente es casi igual que Europa, si se fijan, ¿vale? Casi todos los porcentajes son iguales, excepto la incineración, que prácticamente no hay nada en España. ¿Vale? Casi toda la incineración es por valorización energética. Bueno, pues empezando con los métodos de gestión, el más desaconsejable, entre comillas, sería el vertido, pero dentro del vertido la ley establece que este vertido tiene que ser controlado. Entonces, para verter la basura de forma controlada existen una serie de requisitos. En esta diapositiva se ve aproximadamente cuáles son estos requisitos.
se requiere un recubrimiento de tierra vegetal, también un material impermeable entre las capas de residuos para que el agua que pueda surgir de unos a otros no pueda filtrarse. Y bueno, una forma de hacer las capas determinada, etcétera. También el vertido controlado establece una serie de años de vida de este vertedero, y los dos sistemas clave también del vertido controlado son el sistema de recuperación de gases. Todos los gases que se van generando a lo largo del ciclo de vida del vertedero pueden ser utilizados como energía y se pueden recuperar. Y por otro lado, todas las aguas que se pueden surgir del vertedero, que se denominan lixiviados, tienen que tener una planta de tratamiento. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que todos los vertederos, que en principio todos los que están considerados en las gráficas anteriores serían de tipo controlado, que sean así, y no que vertamos los residuos en cualquier sitio, como puede ser el de la foto inicial, ¿vale? Este sería un vertido incontrolado. El siguiente sistema de gestión es el tratamiento. El tratamiento, dentro de los tratamientos hay muchísimos y depende del tipo de residuos. Entonces me he centrado únicamente en la incineración, porque como ya he comentado es el tratamiento de residuos que se utiliza para los residuos domésticos. Entonces la incineración de residuos, lo que quería exponer con esta fotografía es que no le tengamos miedo a la incineración de residuos, que a veces las noticias pues pueden ser un poco que asusta la incineración de residuos por lo que sale por chimenea, etcétera, pero si está controlada la incineración de residuos, todo lo que sale por chimenea es lo que debe salir y no tiene peligro, ¿vale? Estaría controlado. Entonces, la incineración de residuos sería algo a utilizar, pero deberíamos de intentar pasar a la etapa siguiente y a dar valor a esa incineración y que sería la valorización energética. Bueno, pues ya entramos en esta etapa, la etapa de dar uso al residuo. Entonces la utilización de residuos para obtener otro tipo de productos se denomina de diferentes formas. Entonces en las gráficas que se han expuesto anteriormente, todas entran dentro del reciclado, pero se pueden denominar también reutilización, reciclado o reciclaje, que sería lo mismo, y valorización. Entonces voy a explicar ahora un poco lo que es cada una de ellas. La reutilización, como su nombre indica, es volver a utilizar el residuo. Entonces dejaría ese residuo y sería de nuevo el producto. Entonces el ejemplo más típico son las bolsas de la compra de plástico, que si las volvemos a utilizar y volvemos a ir a la compra con las mismas bolsas, las estamos reutilizando. Entonces ya no es un residuo, sino que es un producto, le damos un uso al residuo. Igual que la bolsa de plástico, también podríamos utilizar bolsas de papel o cartón, pero en este caso pueden durar quizá menos tiempo, sobre todo en Santander con todo lo que llueve. Y lo mismo pues, con el otro ejemplo que sería el caso de los pañuelos, ¿vale? Los pañuelos de papel los utilizaríamos pocas veces y los pañuelos de tela pues los podemos utilizar muchas más veces, ¿vale? Pero la diferencia es que el pañuelo de papel se puede utilizar unas cuantas veces, dependiendo de cada uno, y después se desecha, se puede reciclar, pero el de tela necesitamos un lavado previo entre esa cantidad de veces que lo utilizamos. Entonces también estamos añadiendo procesos que también medioambientalmente pueden ser satisfactorios o no, dependiendo de cada proceso. Esa sería la reutilización. El reciclaje yo creo que no hace falta que lo explique, todos lo conocemos. Serían los bidones o contenedores que conocemos de vidrio, de plástico, de papel, que se llevan a empresas que de nuevo vuelven a hacer vidrio, plástico o papel. Entonces, para saber dónde tenemos que verter y si podemos verter o no
esos materiales en los contenedores, existen unos símbolos donde nos tenemos que fijar. Entonces cualquiera de estos símbolos, que sirven para todos igual, ya sea papel, plástico o vidrio, serían porque ese material es reciclable. No todos los materiales de plástico son reciclables, entonces tenemos que mirar si contiene este símbolo. Y no todo, bueno, el vidrio sí, pero a veces el cristal, que no es vidrio, no es reciclable y tampoco contiene este símbolo. Entonces, si nos fijamos en el símbolo, sabemos si lo podemos verter en el contenedor adecuado o no. Y el último de los tipos de dar uso a un residuo es la valorización. Entonces, para diferenciar un poco los tres tipos, en el primer tipo, que era la reutilización, el usuario, el individuo, es el que reutiliza ese residuo. Entonces, no necesita, digamos, un ente externo. En el reciclado sí necesita ese ente externo y por eso se diferencia un poco de la reutilización, porque se necesita esa fábrica o esa empresa que recicle el papel usado y te vuelva a dar otra vez de nuevo ese papel. En el caso de la valorización, además de necesitar ese ente externo, el producto que obtenemos es diferente. No es papel a partir de papel, ni vidrio a partir de vidrio, sino a partir de papel se pueden obtener otros productos y a partir de vidrio también. Entonces, el ejemplo más claro es el que aparece en la foto, porque llevamos valorizando muchísimos años con el abono en las huertas. Con todos los residuos que obtenemos de la alimentación y también con los residuos de las heces de los animales, etc., podemos hacer abonos para los huertos. El producto es diferente y sería entonces en este caso valorización del residuo. Entonces, dentro de la valorización existen dos clasificaciones, que es la valorización energética y la valorización material. En el caso del abono sería material, porque lo que obtenemos es un material, pero en el caso de obtener energía se denomina valorización energética. Y se contempla aparte porque, como hemos visto antes, es uno de los métodos principales de gestión de residuos domésticos. Entonces, la valorización energética, he puesto exactamente la misma foto que la incineración, porque la diferencia es únicamente que la energía se pueda valorizar y se pueda vender después. En el caso de la valorización material voy a poner primero algunos ejemplos del grupo de investigación en el que estoy incluido, en el que estoy colaborando, que sería el grupo de Ingeniería Verde y Recursos, que os había señalado anteriormente. El primero de los ejemplos es valorización de residuos, sobre todo industriales, como escorias o cenizas, para la fabricación de productos cerámicos, sobre todo ladrillos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es las escorias, las cenizas o incluso arenas industriales, como pueden ser las arenas de fundición, se utilizan en la fabricación de ladrillos porque contienen prácticamente los mismos componentes que la arcilla o la arena que se utiliza como materia prima para fabricar esos ladrillos. Entonces podemos utilizar los mismos componentes y en lugar de esa arcilla que tenemos que gastar de la cantera, utilizar un residuo industrial que ya está generado y encima evitamos el vertido de ese residuo. Entonces, para ello, por supuesto, tenemos que comprobar que la calidad de los ladrillos es adecuada, que el medio ambiente no se ve desfavorecido y que el producto final es adecuado y la técnica adecuada también. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de artículos publicados en esta valorización de ladrillos, ¿vale? Sobre todo son con arenas de fundición y con escorias. Y el segundo ejemplo que quería dar al principio de valorización material, que también hacemos en el grupo, es lo que se conoce como biorefinería. La biorefinería, digamos que es una analogía a lo que son las refinerías de petróleo, pero en lugar de utilizar petróleo, lo que utilizan es biomasa. Entonces, lo que hace es obtener los mismos productos que se obtienen a partir de petróleo, pero con biomasa. Entonces, en este caso, la biomasa puede ser de muchos tipos, pero
la valorización material sería con residuos de biomasa. Entonces, dentro de los tipos de biomasa, puede ser incluso biomasa, árboles directamente, por ejemplo, ¿vale? Que no sean residuos. Entonces, los residuos de biomasa, ¿cuáles pueden ser? Pues, si tenemos una papelera, los residuos de la papelera, si tenemos todos los residuos de agricultura, por ejemplo, las cáscaras de los cereales, las podas, incluso los residuos de papel, también pueden ser residuos de biomasa, etc. Entonces, todo este tipo de residuos se pueden utilizar diferentes procesos para obtener biocombustibles, para obtener biopolímeros, que son plásticos, para obtener fibras que se pueden utilizar, por ejemplo, para ropa, para obtener aditivos que se utilizan en la alimentación o en construcción, y para obtener incluso también medicamentos y muchos más. Entonces, casi cualquier tipo de producto que se obtiene también en la refinería se puede obtener en una biorefinería. Entonces, bueno, en esta parte también he añadido la página web del proyecto de investigación en el que participamos. Es un proyecto europeo que ya finalizó el año pasado y se basaba en valorizar un residuo de una papelera para hacer plásticos, biopolímeros, que fuesen utilizables en medios de transporte y que además fuesen resistentes contra el fuego. Y aquí lo mismo de antes, algunas referencias de esta línea. Bueno, la siguiente pregunta que quería hacer un poco es ¿qué es mejor? Pues ¿hacemos mejor valorización material o valorización energética? ¿O hacemos mejor reutilización o reciclaje o valorización? ¿Cuál es la mejor opción? Pues la opción depende de cada caso. Entonces no se puede escoger ninguna para todos porque depende realmente de cada caso. Entonces, como hemos visto antes, hay infinidad de tipos de residuos. Entonces, dependiendo de cada tipo de residuo, incluso hasta de cada zona a veces, puede depender el que se haga un tipo u otro. Pues aquí he puesto algunos ejemplos. En el primer caso es un ejemplo de cómo hemos cambiado la opción en investigación de un tipo de valorización a otro. Me explico. Hay un tipo de valorización energética que sería para obtener biogás a través de las plantas de aguas residuales, pero este biogás actualmente, tal y como dice esta noticia, el coste es bastante elevado y además no es atractivo con las regulaciones que tenemos actualmente con el biogás. Entonces, una opción que ha visto la Universidad de Valladolid es, si ya tenemos esta planta, ya casi está construida, ¿qué podemos hacer con este biogás, además del biogás tal cual? Entonces, existen otros medios de valorización a partir de este biogás. Entonces, por métodos sobre todo biotecnológicos, se pueden obtener plásticos, que serían también biopolímeros, a partir del biogás. O se puede obtener aditivos como la ectoína, que se utiliza para la piel o para el tratamiento solar, por ejemplo, porque es bastante de filtro, y sería un producto útil que obtenemos a partir del biogás y con más valor añadido. Entonces, bueno, pues sería un cambio de cómo, dependiendo de las regulaciones, de los costes de cada año, etcétera, podemos cambiar de un tipo de valorización a otro. Otro ejemplo es algo que lo que quería señalar con este ejemplo es que en residuos que son muy específicos y que son todos básicamente iguales, como pueden ser los residuos de pluma en este caso, en mataderos, etcétera, las plumas de las aves, se pueden utilizar para el mismo fin. Entonces, en este caso, hay otro proyecto europeo que se acaba recientemente de aceptar, en el que van a hacer bioplásticos también, biopolímeros, a través de los residuos avícolas, pero sobre todo de la pluma. Entonces, como es algo muy específico y la química es muy parecida, la valorización material
sería casi lo más adecuado, pero tiene que ser algo muy homogéneo en este caso. Por eso quería poner este ejemplo. Bueno, además de biopolímeros, se pueden obtener otra serie de productos, ¿vale? Con la pluma ya sabemos también que se obtiene para materiales textiles, etcétera, pero también como recubrimientos funcionales, incluso como fertilizantes en agricultura, se puede utilizar la pluma también. El tercer ejemplo es un ejemplo de marketing. Entonces, cómo se ha utilizado la valorización de residuos para el marketing. Entonces, la empresa Adidas, que sacó camisetas para el Real Madrid y el Bayern de Múnich hechas con desechos del mar. Entonces, en este caso, pues lo mismo, se obtienen materiales, fibras textiles a partir de residuos del mar y únicamente se hizo para disputar un fin de semana, las camisetas que se disputaban ese fin de semana. Era sobre todo marketing y para ver la importancia de valorizar los residuos marinos. Y el último ejemplo es un ejemplo que me va a llevar a la etapa siguiente, ¿vale? Que sería la presentación de SIGRE, con una página web donde el ecodiseño de los productos farmacéuticos, de los envases de los productos farmacéuticos, nos puede decir qué podemos hacer con esos envases que ayuden a todo el ciclo de esos productos farmacéuticos a que al final sean más reutilizables de nuevo o valorizables de nuevo, etcétera. Entonces empezaron a mirar cuáles eran los envases que utilizaban en todos los productos farmacéuticos y esos están, pues, se añadió como una etiqueta de ecodiseño a los envases que eran medioambientalmente más satisfactorios, precisamente porque en todo el ciclo de esa valorización de esos envases podían ser reutilizados, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay una página web donde nos habla de todo esto ecodiseño y además nos habla, pues, de la forma en la que se gestiona ahora los residuos, que sería más a través de este desarrollo sostenible. Entonces, esto es lo que me lleva un poco a la segunda pata de métodos de gestión, que sería la gestión más global a lo largo de todos esos ciclos de los residuos. Entonces, en esta primera diapositiva de gestión global, lo que quería indicar un poco en la parte superior, bueno, siempre indicaré lo del ciclo, para que nos haga una idea de qué es en todo el ciclo de vida del residuo, y las principales ventajas, desventajas y lo que nos hace falta para esa gestión global. Los ciclos, que había dicho, qué herramientas vamos a utilizar a la hora de gestionar todos esos ciclos, porque al final lo que más influye puede ser la logística, la distribución, los materiales que hay en cada uno, etcétera, que al final lo que necesitamos son una serie de indicadores y herramientas matemáticas que nos ayuden a decidir dentro de todo ese ciclo cuál va a ser la mejor gestión. Entonces, dentro del punto de vista de investigación, digamos que esto es un poco más complicado, pero muy satisfactorio porque ayuda a la gestión global. Entonces, ¿qué es lo que va a contribuir en cuanto a mejoras? Pues la reducción de los residuos ya se ve afectada directamente con esos indicadores, se generan menor cantidad de residuos y además el cambio climático se ve mejorado, ¿vale? Porque casi todos los procesos van a necesitar menor cantidad de CO2. Entonces, esto es lo que se conoce un poco de forma global como economía circular, porque sobre todo afecta a la parte económica. Pues bueno, este sería un libro donde aparece todo esto explicado de forma bastante buena, ¿vale? Entonces, dentro de las herramientas hay muchos tipos de herramientas. Yo he puesto solo 2 ejemplos de herramientas matemáticas que se utilizan bastante en gestión ambiental, que es el análisis de ciclo de vida y la huella de carbono. El análisis de ciclo de vida lo que hace es estudiar todo ese ciclo de vida que habíamos hablado
Imaginaos, el análisis de ciclo de vida, por ejemplo, hace comparaciones entre lo que hablábamos antes. Pues prefiero utilizar un pañuelo de papel o un pañuelo de tela. ¿Qué es mejor? Pues en principio, pensándolo solo una vez, el pañuelo de tela se puede utilizar muchísimas veces, entonces parece medioambientalmente más satisfactorio. Pero el pañuelo de papel no se necesita lavar, entonces en el pañuelo de tela hemos utilizado detergentes, etcétera, que dañan el medio ambiente también. Bueno, pues esa sería otra vía. Pero también la fabricación del papel y de la tela es diferente. Entonces tenemos que ir más allá, digamos, desde la fabricación del producto en sí, hasta luego cuando lo utilizas, para qué lo utilizas, cuándo lo utilizas, cuántas veces lo utilizas, y luego cuando ya no lo vas a usar más, qué haces con ello, etcétera. Entonces todo ese ciclo de vida se analizan los principales factores ambientales y se mira cuál es mejor, si uno u otro. Igual que para eso hay estudios también para las bolsas, si es mejor de papel o de plástico, etcétera. Al final depende, sobre todo, en el caso de las bolsas de papel y de plástico, del número de veces que las reutilicemos. Si las reutilizamos 2 o 3 veces, la de plástico no merece la pena, pero la de papel sí. Pero si la reutilizamos muchísimas veces, la de plástico puede llegar a merecer la pena. O sea que depende un poco del número. Y eso sería lo que se hace en el análisis de ciclo de vida, por eso digo lo de la gestión global. Y la huella de carbono es un método que se utiliza también para personas, productos, empresas, etcétera, donde se calcula la cantidad de CO2 que generamos en un año o en una etapa de tiempo, digamos. Entonces, hay una página web, bueno, hay muchísimas páginas web, esta sería una de ellas, donde podemos calcular individualmente nosotros qué huella de carbono generamos en función, pues, de lo que consumamos, en función de lo que reciclamos, en función de lo que viajemos, de qué medio de transporte utilicemos, etcétera. Pues todo eso nos va a dar una huella final y nos va a comparar esa huella con España, la media, con el mundo, etcétera. Entonces ahí vemos y también nos da recomendaciones de cómo bajar esa huella de carbono. Pues lo mismo que para las personas, también puede ser para los residuos. Entonces podemos utilizar este tipo de herramientas para ver qué huella de carbono tiene un residuo y cómo podemos mejorarla. Y bueno, la parte de arriba es solamente un ejemplo de análisis de ciclo de vida que se hizo a residuos municipales en el Reino Unido y se vio sobre todo que la valorización energética era uno de los más satisfactorios. Bueno, la otra pata de la gestión global que quería hablar también es la parte de indicadores ambientales y este tipo de herramientas para toma de decisiones de los gobiernos. Entonces, en este caso he puesto 2 ejemplos. En el primer ejemplo es también de Twitter, una noticia de los modelos de gestión de residuos de Honolulu, donde nos habla de la planificación en Honolulu, de cómo gestionan los residuos y que sobre todo nos dice que tienen una planta de valorización energética enorme, que tienen también muchos centros de recogida para reciclaje, etcétera, que tienen 2 vertederos y que tienen también reciclaje de productos específicos, de residuos específicos, por ejemplo en los edificios, restaurantes, etcétera, y también que la planta de incineración es de propiedad municipal, que es una de las etapas clave. Entonces, todo esto es muy parecido a lo que tenemos en Cantabria, realmente. Nosotros en Cantabria también valorizamos energéticamente los residuos también tienen diferentes puntos, hay muchos puntos limpios, hay muchos puntos de reciclaje y también la planta de incineración es municipal y los residuos que se generan, también los residuos específicos tienen planes específicos para su reciclaje, etc. Entonces, dentro de esta gestión en el Gobierno de Cantabria, quería señalar la participación de nuestro grupo de investigación, que es en lo que se denomina el punto focal de residuos de Cantabria. Está aquí en la página web del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, sería este. Y, bueno, pues esta página web, después,
Si entramos más allá, nos puede dar una idea de la cantidad de residuos que generamos, sobre todo domésticos, aunque también algún tipo de residuo industrial o específico, como pueden ser los de construcción, etcétera, y la gestión que se hace en Cantabria, los indicadores que se han puesto, etcétera. Entonces nos puede dar una idea, si entran en la página, de qué es lo que se hace en la Comunidad de Cantabria. Y aquí aparecen también algunas publicaciones. Bueno, como gestión global también quería señalar un poco la participación ciudadana y la gestión global de la sociedad. Entonces, en este caso he puesto dos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo muy simple, que sería el botellón de los chavales. Entonces, a la hora de hacer botellón, pues todos vemos cómo nos dejan las calles y toda esa cantidad de residuos pues debería ser gestionada adecuadamente. Entonces deberíamos potenciar el uso de no solo educación a la gente joven, sino también ayudar a que pueda haber botellones, que pueda haber contenedores para el reciclado de cada uno de los residuos y que al final de ese botellón pues limpien, porque no les cuesta nada, y reciclen pues todo lo que han utilizado. Pues bueno, pues es un caso en el que la ciudadanía pues podría actuar de forma simple, digamos. Otro caso un poco más complejo y que al principio parece ser que puede ser algo desfavorable, pero bueno, no, tampoco lo es en el caso de catástrofes, terremotos, etcétera, que pueda haber en otros países, toda la ayuda humanitaria que prestamos, que al final es una cantidad ingente de residuos que si no se gestiona de forma adecuada puede ser un problema, ¿vale? Entonces, evidentemente, en este caso he puesto el ejemplo porque las prioridades son otras. Evidentemente la prioridad es la ayuda y esa tiene que ser sí o sí. Entonces, lo único que podemos es potenciar formas de gestión adecuadas dentro de esa ayuda que pueden ayudar a gestionar después los residuos de forma adecuada. Entonces, es importante pues todos los temas de logística, distribución, el empaquetado que utilizamos en los residuos, en los productos, etcétera, todos esos temas porque pueden ayudar a la gestión global. Y para finalizar la gestión global, quería hablar de la otra pata que había dicho anteriormente, que es la composición. Entonces, dentro de los residuos, como he dicho inicialmente, han sido productos, la mayor parte de ellos. Han sido una botella para utilizarlo para agua, como hemos visto antes, o han sido para alimentación, etc. Entonces, esos productos tienen una composición y en muchas ocasiones esa composición se ve alterada mínimamente a lo largo de todo el ciclo de vida del residuo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que he puesto en la diapositiva son todos los residuos de alimentación, etcétera, que tienen una serie de nutrientes que son necesarios para la vida. Los nutrientes serían nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Entonces, dentro del medio ambiente existen lo que se denominan ciclos biogeoquímicos. En esta diapositiva, bueno, lo he puesto así muy someramente, está el más sencillo, que es el del azufre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con este tipo de componentes, como el azufre, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, hay un ciclo en la naturaleza que tiene que permanecer, que de los animales, vegetales, a la descomposición, etcétera, va cambiando esa naturaleza química un poco de la composición del azufre en este caso, pero al final tiene un ciclo y vuelve otra vez a la misma composición. Entonces esto ayuda a que pueda volver a descomponerse, que eso pueda volver a plantarse ahí, etcétera. Entonces esos ciclos son los que no queremos perder en los residuos. Entonces, hay lo que se conoce como biociclos urbanos, y aquí estaría representado por esta referencia, donde nos dice que los residuos, sobre todo de alimentación, etcétera, y otros tipos de residuos también orgánicos, se pueden utilizar sobre todo como fertilizantes o abonos naturales. Entonces, esto ya lo sabemos,
pero lo tenemos que potenciar, ¿de acuerdo? Otro tipo de usos que se pueden utilizar en los residuos de este tipo orgánicos también son la valorización energética y también la producción de otros materiales como aditivos, plásticos, como he dicho antes, fibras, etc. Pues bueno, un ejemplo de esto sería el que aparece aquí, que sería la elaboración de un fertilizante biológico a partir de residuos de caña de azúcar. Entonces, los residuos de los vegetales que no nos sirven, la caña de azúcar no sirve, pero el residuo restante, que se denomina bagazo, no, nos puede servir para otra cosa, por ejemplo, para hacer un fertilizante biológico. Parece muy químico el color, pero es un fertilizante biológico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir biológico? Que es mucho más natural y que al final también pensemos que no solo estamos dando valor a un residuo, que evitamos su vertido, sino que también estamos evitando que se produzca un fertilizante artificial. Porque si vendemos el natural, el artificial no lo vendemos. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo la valorización, sino que evitamos lo otro también. ¿De acuerdo? Y bueno, para finalizar quería dar un poco de conclusiones y recomendaciones. Entonces lo he dividido así en 3 patas. En la pata de individuos, pues que consumamos menos, que generemos menor cantidad de residuos, sobre todo, que la reducción sería la parte de arriba más ambientalmente satisfactoria, que hagamos un consumo local de productos locales, porque el transporte también influye mucho en la contaminación ambiental, que reutilicemos, reciclemos y valoricemos, que algunos métodos tradicionales, como pueden ser el reciclado de las botellas de vidrio, sin pasar directamente por fábrica, solo limpiándolas ya se pueden volver a reutilizar, que reparemos los equipos que tengamos, que arreglemos la ropa que tengamos, no necesitamos comprar otra, etc. Y sobre todo que evitemos el vertido no controlado, ¿de acuerdo? Que si tenemos que verter sea adecuadamente con la gestión que hace el Gobierno de Cantabria. La industria. Pues lo mismo en cuanto al consumo local, las materias primas de la industria que sean también lo más locales posibles para el transporte, que mejoremos la separación de los componentes y el ecodiseño, ¿vale? Porque diseñemos productos que luego puedan ser reutilizados, reciclados o eliminadas todas sus partes, en los teléfonos móviles la carcasa por un lado, el otro por otro, y que luego eso pueda volver a ser reutilizado para otro teléfono móvil, etcétera. Eso sería el ecodiseño, y que utilicemos materiales como materias residuales como materias primas, que valoricemos. Pues en esto entra muy en boga pues la colaboración entre las empresas. Entonces es muy importante que las empresas colaboren, porque uno es el que produce el residuo y otro es el que lo va a utilizar para su producción. Y sobre todo los nuevos modelos de gestión global en cuanto a economía circular. Y la sociedad en general, el gobierno, la política, etcétera, pues mejorar la gestión logística, aumentar la I+D+I, que todos lo necesitamos, porque necesitamos métodos matemáticos para gestionar todo este ciclo, porque necesitamos indicadores que digamos nosotros cuáles son los adecuados, porque necesitamos ver qué tratamientos son los adecuados para valorizar los residuos, qué es lo más sostenible. Y sobre todo quería decir que evitéis el miedo de las noticias falsas, ¿vale? Que filtréis las noticias que aparecen en las redes sociales, en televisión, etcétera, acerca del medio ambiente, de lo que se hace, y que tratéis de, si se ve una noticia, ver si realmente es así o no, ¿vale? Con otras referencias. Pues para finalizar me gustaría agradecer al Ateneo, me gustaría agradecer al Instituto de Física de Cantabria por la organización de la charla y sobre todo al Grupo de Investigación GER y a las empresas y el gobierno que colabora con nosotros en los proyectos de investigación y al público en general. Y bueno, si tiene alguna pregunta. Bueno, pues profesor, muchas gracias por esta conferencia.
es muy positiva porque nos afecta a todos. Y ahora, como siempre en el Ateneo, abrimos el turno de preguntas y los protagonistas son ustedes. Alberto, un segundo, por favor. Ya está. Alberto, si me permites una crítica constructiva. Sí. Constructiva. Sí. Estamos hablando de residuos y has dado una información un tanto sesgada y con connotación incluso negativa sobre la tecnología del biogás. Del biogás. Del biogás. No, era directamente por la noticia del biogás en cuanto al coste, en este caso. Sí, pero bueno, es una noticia particular de un proyecto reciente del Plan Nacional del Grupo de Valladolid. Y bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo, sabrás, en Alemania hay más de 12.000 plantas. Sí, no sé si es el caso de España, lo que yo decía. Sí, en España por la regulación que hay, por la tarificación especial. Pero bueno, que países como ahora mismo Italia, Francia, Reino Unido están apostando muy fuertemente por esta tecnología. Además, posiblemente cuando hablamos de residuos orgánicos es una de las primeras tecnologías que hay que considerar. Sabes un poco que podemos convertir, entre comillas, lo que es la mierda en energía y en ese abono, en ese biofertilizante natural con todas las connotaciones positivas que tiene en cuanto a reducción de producción y consumo de fertilizantes minerales. Pero bueno, era simplemente... Sí, yo creo que estamos de acuerdo. La noticia era sobre todo en España, precisamente por las regulaciones, lo que hablábamos. No quería dar una visión general, digamos, sino sobre todo desde el punto de vista del cambio que también se puede hacer, que el biogás puede ir a otros sistemas de valorización, pero efectivamente el biogás depende sobre todo de las regulaciones al final que impongamos en los países. También depende un poco de las características de los residuos, pero cuando hablamos ya de residuos con alto contenido en materia orgánica es más factible que tengamos una mayor rentabilidad, sobre todo con el tema energético y luego también es también muy importante ese lado en el que trabajáis y en el que está trabajando ahora Raúl, por ejemplo, para intentar obtener productos físicos, materiales a partir de los residuos. Pero también, por ejemplo, en ese enlace de esa noticia de las camisetas de los equipos de fútbol, hay que mirar un poco el coste, porque me gustaría saber lo que ha costado en euros cada camiseta de esas. Entonces también lo veo como un poco sensacionalista. Por eso quería hablar de todas las partes, del marketing también. Al final es que influye todo, en la gestión de residuos. Era eso, Alberto. Gracias. Un segundito, Hola, buenas tardes. Dos preguntas que con este nivel me quedan así. ¿Qué se puede hacer con los móviles que tenemos almacenados? ¿Y por qué siguen pidiendo, yo veo letreros pidiendo los tapones de los frascos para ONGs? Los tapones de las botellas. Los móviles directamente en cualquier sitio donde se venden móviles también gestionan los móviles, yo creo. Y si no, los puntos limpios. Cualquier aparato electrónico o en cualquier punto limpio. En cuanto a los tapones, lo desconozco, porque ahí ya entran otras vías también. Yo creo que nos van a contestar por ahí en cuanto a los tapones, porque ha levantado la mano Fabiola. Bueno, pues de estas cosas que oyes en la radio y lees en internet, tengo entendido que se puede conseguir gasolina a través de un proceso que se llama pirólisis de los tapones de... Pero vamos, soy profana, no soy científica, simplemente es algo que he leído, he escuchado, y a través de la pirólisis hay una máquina desde hace unos 30 años que puedes conseguir gasolina. Sí, pirólisis... ¿Eres químico? Sí. ¿Podrás decirme si esto es posible o es un bulo? Sí, gasolina no, sería otro tipo de combustible, yo creo, pero sería un combustible que se puede obtener a través de pirólisis. En general, muchísimos tipos de compuestos orgánicos también se pueden pirolizar y obtener un combustible. En el caso de los combustibles, lo que se tiene que ver es el tipo de residuo, la homogeneidad también
y el tratamiento, porque puede haber muchas vías, digamos. Hay muchas vías de obtención de combustibles y dependiendo del tipo de residuo se pueden utilizar unas u otras. Para eso está la investigación. Pero yo creo que plásticos sí se están pirolizando. No sé si exactamente los tapones, ahí ya no llego. Tapones y gasolina hablaban. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias por la conferencia, breve y buena, buena. ¿Tenemos conciencia suficiente de reciclaje en la sociedad de Cantabria? ¿Son eficientes las empresas? Varias preguntitas. ¿Son eficientes las empresas Ecovidrio, Ecoembes, Puntos Sigres y la de recogida de productos agrarios? ¿Se podría aumentar verdaderamente el reciclaje pagándonos por la recogida de los envases, como hacen en otros países europeos, como el vidrio, las latas de aluminio, etcétera? Se podría mejorar notablemente mediante la Administración, dando una normativa, una legislación que lo regulara. ¿Se podría crear puestos de trabajo con ese sistema? ¿O cuál es su opinión un poco así de todo este...? Bueno, es complicado. Las empresas yo creo que son bastante eficientes. En cuanto a la tasa de reciclaje, no tengo ahora, pero seguramente en la página web del punto focal de residuos sí que aparece la tasa de reciclaje año tras año y lo que se intenta es aumentar. Entonces se establecen una serie de indicadores como objetivos para intentar aumentar la cantidad, sobre todo, de reciclado, de valorización, etcétera, de cada uno de los tipos de residuos. Depende del tipo de residuo. En algunas ocasiones, dependiendo de la región, etcétera, también el transporte puede ser un problema. Entonces, el transporte al final puede encarecer el reciclado de residuos en función de cómo sea toda la distribución y logística de esos puntos limpios, digamos. En cuanto a los sistemas que hacen en otros países, evidentemente puede ser, por ejemplo, una solución para el botellón. Poner máquinas que si los chavales echan ahí las botellas les dé dinero. Y bueno, además del botellón, evidentemente esa sería una vía más minoritaria, sí que puede ser una opción. Y es que en el tema económico ya estoy más perdido. Entonces, como ahí ya entran en juego muchos factores, estoy un poco más perdido. Porque depende mucho de los países. Pero bueno, al final también es intentarlo. Sería un plan a 10 o 15 años progresivo para implantar y crear puestos de trabajo con ese sistema, esa implantación de los sistemas de recogida. Con lo cual todo el mundo se vería motivado para reciclar, cosa que hoy en día pues hay gente que tira todo en la misma bolsa genérica, el vidrio, el papel, los periódicos, las botellas y todo lo demás. Eso, en esa bolsa genérica, luego se hace separación en los vertederos. En el caso de Cantabria hay una separación inicial, pero sobre todo de cosas grandes. Claro, si van cosas pequeñas de plástico o así, pues no se ven, porque es una separación humana. Lo hacen personas uno a uno, digamos, los residuos. Entonces sí que van separando si ven algo que no corresponde, pero no es total. O sea, que tiene que salir de la persona el hacer la separación. Sí. Si no lo haces tú en tu casa, ya no sabes. No, sí, hay una separación después, pero no es total. Entonces algo de reciclado sí se hace. Yo quería hacer un comentario con respecto a los envases de bebida. Yo vivo en Alemania y en Alemania se reciclan el 90% pagando. Por ejemplo, por ese botellín de agua te darían 25 céntimos en cualquier supermercado o te lo cambiarían en cualquier puesto en el que se vende bebida por otro equivalente si venden la misma marca. En los supermercados te lo recogen, aunque la marca sea diferente, y te pagan, se hace lo mismo con los vidrios y te pagan entre 15 y 25 céntimos. Se puede hacer una reutilización directa y evidentemente implica un producto económico porque, por ejemplo, en los supermercados hay máquinas
eléctricas que te hacen en la recogida y no te dan dinero, te dan un ticket que puedes intercambiar cuando haces la siguiente compra. Y creo que sería una mejora bastante sustancial. Antiguamente el agua de solares la vendían de litro y las caseras. Íbamos a Sí, por eso he dicho lo de los métodos tradicionales, también las botellas de vidrio, de leche y demás, se reutilizaban directamente. Es que en ese caso con una simple limpieza ya es suficiente, porque se puede reutilizar para el mismo líquido. Los tetrabricks se reutilizan para los tetrabricks. Los tetrabricks también se reutilizan, sí. O sea, no se reciclan. Se separan los componentes, el cartón, el metal y el plástico. Sí, pero que tiene que ser una opción personal, No. El tetrabric se vierte directamente en el contenedor de plástico y después la empresa, si lo hace bien, lo puede reciclar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, les emplazamos para el 8 de mayo, en que el profesor Diego Herranz, profesor titular de Física Moderna de la Universidad de Cantabria, nos hablará sobre las ondas gravitacionales. Gracias, Alberto, gracias, Jonathan, por tu representación por el Instituto de Física de Cantabria y sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí. Por favor, no se olviden, el lunes 8 de mayo les esperamos y todos los días, evidentemente, en nuestro Ateneo. Muchas gracias.